Buenas noches. Como parte de los videos que estamos elaborando para FUNDE y la Universidad Nacional del Oriente, en esta ocasión vamos a hacer la contabilización de algunos pasivos relacionados al pago de sueldos y salarios. Como ustedes pueden observar, tenemos datos para la elaboración de una planilla de sueldos. Por una parte, tenemos los datos de apellidos y nombres de los trabajadores, de los funcionarios, el cargo que tiene cada uno de ellos, el dato del salario básico, el salario de contrato. Este dato es muy importante debido a que la ley laboral establece que no puede haber un convenio de un salario inferior al salario mínimo nacional. Como ustedes pueden ver, esto se cumple. Tenemos el dato de la fecha de ingreso de cada uno de los trabajadores que nos servirá para determinar el bono de antigüedad. Así también tenemos la cantidad de horas extras que estas tienen que registrar en una planilla especial en los casos que la ley autorice el trabajo de horas extras, y el acumulado de estas horas extras no puede superar de 2 por día. Eso también está establecido en la ley laboral. Bueno, tenemos un saldo anterior del RC-IVA. Este dato nos servirá para hacer la actualización y el cálculo del RC-IVA del mes correspondiente. Y tenemos el total de facturas declaradas en el formulario 110 correspondiente a este mes. Todo este tratamiento se tendría que ver con más detenimiento en una clase tributaria debido a que la contabilización, el cálculo del RC-IVA de los dependientes tiene mucho que ver con la planilla tributaria. Bueno, una vez que tenemos estos datos generales para un ejemplo de contabilización de planilla, procedemos a la elaboración de planilla. Ustedes pueden ver en pantalla que nuestra planilla ya está elaborada. En realidad, tenemos los datos, igual que en la anterior pantalla, datos de los trabajadores, su cargo, el salario básico o salario de contrato, la fecha de ingreso, los años de antigüedad, hasta la fecha de la elaboración de la planilla. Es decir, que estamos calculando aquí la diferencia entre la fecha en la que se está elaborando la planilla y la fecha de ingreso del trabajador. Para el primer caso nos da 12 años. A los 12 años corresponde un porcentaje de 26% de bono de antigüedad. Ustedes deben saber que el bono de antigüedad se tiene que calcular sobre 3 salarios mínimos nacionales. Entonces, realizando el cálculo del porcentaje por 3 salarios mínimos nacionales, en el primer caso nos da 1.655,16. El gerente no ha registrado, no trabaja horas extras de acuerdo a la ley. El resto de los trabajadores sí podría tener el pago de las horas extras. En el primer caso no se le considera ninguna hora extra porque es un puesto de confianza. En el segundo caso, sí, las horas extras están calculadas. Y el cálculo de las horas extras está en función a que la persona que trabaje sea varón o mujer, debido a que la ley laboral establece 7 horas diarias de trabajo para las mujeres, es decir, 40 horas a la semana, y para los varones 48 horas a la semana. En base a esta teoría laboral, tenemos que calcular el pago de las horas extras correspondientes. Bueno, tenemos como dato el salario básico. Ustedes observan que tiene en la cabecera de la columna tiene una letra A. Tenemos el bono de antigüedad y en la cabecera tenemos la letra B. Y tenemos las horas extras en esta planilla específicamente. En caso de que podamos tener tiempo y si es necesario, haremos una clase específica, una clase virtual específica de cómo elaborar planillas de sueldo, incluyendo en una empresa industrial el cálculo de dominicales. Para este ejemplo, solamente estamos tomando en cuenta estos 3 elementos. Por lo tanto, el total ganado de cada trabajador será la sumatoria de su salario básico más el bono de antigüedad y sus horas extras acumuladas. Ok. Este dato es fundamental. Por favor, hay que tomar en cuenta que si hemos calculado bien el total ganado, vamos a poder determinar bien y correctamente tanto la planilla impositiva, o sea, el descuento del RC-IVA, como los
pagos a la seguridad social, tanto de largo como de corto plazo, es decir, los aportes patronales y los aportes laborales. Regresamos al total ganado. Este total ganado equivale al 100%, es la base para el cálculo del resto de nuestros registros contables. Nuestra ley social, la ley 045 de pensiones, nos dice que el aporte laboral a las AFPs representa el 12.71% del total ganado. Aquí está, por ejemplo, el 10% que va a una cuenta individual, el 1.71 que va a lo que es el concepto de riesgo común, 0.5 que va a lo que es el aporte solidario y 0.5 que va como pago a las AFPs por el manejo de nuestros fondos. De esa forma se constituye el 12.71. Además, la misma norma, la ley 045, nos dice que para los salarios arriba de 13.000 bolivianos tiene que haber un aporte adicional que es un aporte nacional solidario. En el caso de estos aportes sobre 13.000 bolivianos es el 1% de la diferencia del total ganado menos 13.000 bolivianos. Como ustedes pueden ver, el RCIVA ya ha sido calculado y solamente ha tenido efecto sobre el gerente, debido a que el gerente en los datos iniciales podemos observar que no tiene un saldo anterior del RCIVA y no presenta un formulario 110, es decir, no ha presentado ninguna factura para hacer la compensación de este impuesto. Pero, ¿de dónde sale el cálculo del RCIVA? Nosotros, que somos profesionales en el área contable y tributaria, tenemos que elaborar esta planilla que se llama planilla tributaria. ¿Cómo se elabora la planilla tributaria? Partimos del total ganado. Por eso es fundamental que nuestro total ganado esté correctamente determinado de acuerdo a la ley laboral. La norma tributaria nos dice que al total ganado debemos restarle los aportes a la seguridad social. En este caso, los aportes laborales a la seguridad social son 12.71 y el aporte solidario en los casos que corresponden. La diferencia entre el total ganado y los aportes a las AFPs nos da un sueldo neto. Este sueldo neto es la base para el resto de los cálculos. A este sueldo neto debemos restarle como un mínimo no imponible 2 salarios mínimos nacionales. Ustedes están viendo que en el encabezado tenemos el dato del salario mínimo nacional todavía vigente. Entonces, 2 salarios mínimos nacionales equivalen a 4.244 bolivianos. La diferencia del sueldo neto menos 2 salarios mínimos nacionales nos sirve como base imponible, es decir, sobre esta base calcularé el 13% que corresponde al impuesto que es el RCIVA. Como ustedes pueden ver en la parte inferior, donde hay un trabajador que sus ingresos son menores a las deducciones, la norma tributaria nos indica que esto representa una base cero, es decir, no tenemos que hacer mayores cálculos posteriores. Bueno, en el caso del gerente específicamente, sí, todavía tenemos un impuesto determinado, a lo cual la norma todavía nos dice que existen varias deducciones que tenemos que tomar en cuenta. 1. El crédito fiscal en el formulario 110 presentado cada mes. En el caso del gerente, al no haber presentado un formulario 110, aquí viene un 0. Además, la ley nos permite descontar 13% sobre otros 2 salarios mínimos nacionales. Es decir, si bien el gerente no ha presentado ninguna factura, todavía goza de este derecho. En la siguiente etapa tenemos que hacer el registro del saldo anterior a favor del contribuyente del RCIVA, porque se generan saldos a favor del contribuyente en caso de que éste no haya sido deducido en el impuesto, y este saldo tiene que tener un mantenimiento de valor de acuerdo a la ley en función a la variación de las UFBs de acuerdo a la ley 2434. Bueno, este saldo actualizado también es deducido del impuesto y como ustedes pueden ver, en el caso del gerente, al no tener un saldo anterior, no tiene mantenimiento de valor, por lo tanto su saldo actualizado es cero. Es el único caso en el que sí va a corresponder un impuesto retenido. En los otros casos, como ustedes pueden ver, este crédito fiscal en el formulario más
el saldo anterior y la actualización representan un saldo a favor del contribuyente, el mismo que continuará para el próximo mes. Bueno, una vez que hemos hecho todos nuestros cálculos en la planilla, pues podemos observar que tenemos una fila que está pintada de azul. Esta fila pintada de azul ha sido pintada a propósito con fines netamente educativos. El sueldo neto corresponde al formulario 610 a la casilla 013. El mínimo no imponible corresponde a la casilla 026 del formulario 608 y así podemos hacer el llenado de nuestro formulario 608. Observen ustedes que en la parte inferior ya se tiene establecido todos los datos para hacer el llenado del formulario. Aprovecho esta parte del video para recomendarles, en caso de que ustedes requirieran este tipo de hojas de cálculo, se pongan en contacto con Funde para que yo pueda hacerles llegar y esto les sirva en sus carreras profesionales. El tratamiento del formulario 608 es parte de las actividades que podríamos desarrollar en una clase de tributación aplicada. Lamentablemente por cuestiones de tiempo no es posible hacer esto en este video, pero por lo menos están viendo ustedes en pantalla y pueden comparar en casa cómo es que se tiene que llenar el formulario 608. Bueno, una vez que hemos establecido el impuesto a retener que solamente corresponde al gerente, este dato pasa a la planilla de sueldos en la columna RCI. La única persona que está afectada por el impuesto entonces es nuestro gerente general. Una vez que hemos realizado la planilla de sueldos en base a los datos iniciales que teníamos en los datos para el llenado de la planilla, hemos hecho nuestra planilla impositiva en cumplimiento de la normativa tributaria vigente, pasamos a hacer la contabilización de estos datos. Nuestra contabilización será en el libro diario que hemos venido trabajando con ustedes en los anteriores videos. Como pueden ver, tenemos una columna que es el total ganado. Este dato en la contabilización nos sirve para el registro de sueldos y salarios. Sueldos y salarios cuando se ha cumplido con todas las características establecidas en la ley, es decir, se ha cumplido con la planilla tributaria, se convierte en un gasto deducible del impuesto a las utilidades. Registramos entonces el total de la planilla en el lado del debe como gasto deducible. Ahora tenemos un pasivo corriente, es decir, un pasivo de corto plazo, que son los aportes y las retenciones por pagar. Estos datos saldrán de la planilla de sueldos de las columnas que corresponden al aporte laboral más el aporte solidario. Observen que la suma de los dos nos da 9.010,74. Este dato pasa a nuestra contabilización donde corresponde la retención en el lado del parcial. Asimismo tenemos la retención por ERS-IVA porque nos constituimos como empresa en agentes de retención y la suma de los dos datos de retención suma para el haber, o sea, este es un pasivo que tenemos que pagarlos en los próximos días. Cerramos la planilla el último día del mes, si es posible, y a partir del día siguiente, del primer día hábil, tenemos la oportunidad de hacer el pago de esta deuda. Otro pasivo corriente que se genera es el salario por pagar, el sueldo por pagar. Este pasivo corresponde al líquido pagable y como podemos ver en nuestra planilla de sueldos, es efectivamente el dato que tenemos en la columna correspondiente al líquido pagable. Muy bien, con este primer asiento lo que hemos logrado es contabilizar nuestra planilla de sueldos. No hemos tenido mayor inconveniente. Pero esto no queda así. Se generan otro tipo de gastos y nuevos pasivos cuando hacemos una planilla de sueldos. Por ejemplo, las cargas sociales, que son un gasto deducible del impuesto a las utilidades siempre y cuando se haya cumplido con el régimen complementario del impuesto al valor agregado. Resalto esto porque en nuestra vida profesional tenemos que tener mucho cuidado con la aplicación
de lo que está dispuesto en el reglamento del impuesto a las utilidades de las empresas, es decir, el decreto 24.051, del cual hemos venido hablando en diferentes videos. ¿Cuánto es lo que es la carga social? El aporte patronal, el aporte que está a cargo del empleador a la Caja Nacional o a cualquier ente gestor de salud es equivalente al 10% del total de la planilla. Por eso es que sigo insistiendo en que el cálculo del total ganado debe ser muy bien desarrollado, y esto tiene que ver con la normativa laboral. Por lo tanto, les pido mucho cuidado al hacer esta elaboración. El aporte patronal a las AFPs es equivalente al 6.71% del total de la planilla. Eso establece la ley social. La suma de estos dos gastos nos da 11.692. Esa es nuestra carga social. Ese es lo que tenemos que pensar como dato adicional del costo cuando contratamos a una persona o a varias personas. Bueno, hemos establecido bien nuestro gasto de acuerdo a la ley con los porcentajes que corresponden. Ahora corresponde registrar el gasto que corresponde al aguinaldo. El aguinaldo, como ustedes deben saber, es una duodécima, es decir, el 100% dividido entre 12 meses. Esto equivale a 8.33% aproximadamente, con algunos decimales adicionales. La indemnización igualmente es 8.33% mensual sobre el total ganado que hemos registrado en nuestra planilla, y ambos datos son idénticos. Una vez que hemos contabilizado nuestros gastos, que son gastos deducibles del impuesto a las utilidades por haber cumplido con la norma tributaria, corresponde el registro de los aportes por pagar. Nuevamente, este es un pasivo corriente que tengo que cancelarlo en los próximos días al cierre. No hago mayor detalle aquí porque sabemos que una parte es Caja Nacional o la caja a la cual esté afiliada la empresa, y el otro es el aporte a las AFPs. Y tenemos una provisión del aguinaldo. Provisión, porque estamos seguros de que este dato se va a pagar. Y una previsión de indemnización. Previsión porque, de acuerdo a las circunstancias en las cuales concluya la relación laboral, es posible que no se pague este beneficio al trabajador. Es decir, si se incumple lo dispuesto en el artículo 12 y 9 del reglamento de la Ley General del Trabajo, si hay una causal para el despido sin derecho a esta indemnización, pues no se pagará. Por eso la diferencia entre provisión y previsión en este caso. Bueno, con este sencillo video de la contabilización de pasivos, espero haber logrado algunos objetivos planteados al inicio. Es algo complicado hacer esto a distancia, pero estoy seguro que les va a ser de mucha utilidad. Les quedo muy agradecido y será hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Vamos a continuar con nuestras clases virtuales mediante estos videos, gracias a Fundi de la Universidad Nacional del Oriente. En este caso vamos a tocar un tema que de repente no es muy conocido por algunos de los participantes, pero que considero que es importante para tener una idea más clara de lo que es la contabilización del impuesto a las utilidades y su compensación posteriormente. Como ustedes pueden ver en la pantalla, tenemos un estado de resultados al 31 de diciembre de un año, y es un estado de resultados clásico, típico, donde tenemos las ventas, el costo de ventas, la utilidad bruta, los gastos operativos. Sumamos y restamos algunos otros gastos, tenemos el resultado de la gestión, y a este resultado de la gestión estamos calculando el impuesto a la utilidad, que es el 25%. Esta vez nos ha resultado 20.000 bolivianos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer al cierre del ejercicio del periodo fiscal? Tenemos que hacer el registro de este impuesto como un devengado, tenemos que contabilizarlo para un pago posterior. Entonces el asiento es como se observa. Al 31 de diciembre registramos el impuesto a las utilidades de las empresas como un gasto, pero este gasto ya no es un gasto deducible del mismo impuesto a las utilidades. Tenemos que contabilizarlo simplemente como un gasto y no tomarlo en cuenta como gasto deducible. Registramos los 20.000 que acabamos de determinar. Posteriormente registramos el impuesto a las utilidades de las empresas por pagar.
este impuesto al 31 de diciembre queda como un devengado pendiente de pago. Como glosa vamos a registrar que se liquida y se registra el impuesto a las utilidades de las empresas con cargo a los resultados del periodo en una cuenta de gasto. Hay que observar, debemos observar que en este caso estamos haciendo la aplicación del Decreto Supremo 24.051, que es un decreto que lo vimos en diferentes videos anteriores. Muy bien, una vez que hemos registrado nuestro impuesto a las utilidades de las empresas correspondiente al periodo anterior, tenemos que realizar el pago directamente en una entidad financiera, que es lo que nos dice el artículo 77 de la ley 843, es que tenemos incluso 120 días después del cierre del periodo fiscal para hacer la presentación del formulario y el pago correspondiente del impuesto a las utilidades. Dependiendo del tipo de empresa, pues tendremos otro tipo de fechas también, pero en este caso, para el ejemplo, estamos hablando de una empresa comercial. Entonces, el registro que corresponde es disminuir el impuesto por pagar, el impuesto que habíamos devengado el 31 de diciembre, y hacer la compensación directamente con el pago en el banco. En este caso, estamos haciendo un pago en efectivo mediante cuenta corriente bancaria, un cheque. Bueno, hemos hecho el pago, ya no tenemos una deuda con la administración tributaria. Lo que corresponde en este momento es generar para nosotros un beneficio, es un derecho. ¿Qué es lo que sucede? La norma tributaria nos autoriza a realizar un devengamiento del pago anticipado del impuesto a las utilidades de las empresas contra el impuesto a las transacciones. Es decir, que el impuesto a las utilidades de las empresas efectivamente pagado se convierte en un pago anticipado del impuesto a las transacciones de la siguiente gestión. Esta situación se da hipotéticamente el último día del mes de abril, o sea, el límite del pago y la presentación del formulario 500. ¿Cómo registramos en este caso? Registramos el IT anticipado por compensar como un activo diferido contra otros ingresos o ingresos diferidos por compensación del impuesto a las utilidades con el impuesto a las transacciones. Es decir, tenemos una cuenta por cobrar, una cuenta diferida y un ingreso nuevo para la gestión actual. De la misma forma que habíamos registrado anteriormente, es el total de este derecho el que lo vamos a registrar, es decir, los 20.000 bolivianos. Muy bien, entonces, durante la gestión fiscal del año 2017, tenemos, como ustedes pueden ver, diferentes compras y ventas. Esto es para un ejercicio contable un poco más largo, pero debido a que este video tiene que ser bastante sucinto por la cantidad de información que estamos tratando de transmitir, vamos a pensar solamente en el tema de las ventas. A cada emisión de factura corresponde el cálculo del impuesto a las transacciones al 3%, eso nos dice la norma tributaria. Entonces tenemos, como ustedes pueden ver en pantalla, todos los meses del año 2017 con sus respectivas ventas, por lo tanto, el impuesto a las transacciones, tanto como gasto como pasivo. ¿Qué es lo que va a suceder en este momento? El registro en las cuentas de mayor del impuesto a las transacciones como gasto y el impuesto a las transacciones por pagar por las ventas realizadas el año 2017 quedaría de esta manera. Observen ustedes que tenemos una compensación en el primer mes, es decir, el impuesto a las transacciones por pagar del mes de enero se paga en el mes de febrero. Eso es lo que corresponde porque no teníamos registrado el impuesto anticipado. En el lado del gasto tenemos pintado de negro solamente los 3 primeros meses, es decir, enero, febrero y marzo están registrados como gasto, pero como gasto deducible. Cuando nosotros pagamos el impuesto a las transacciones, este impuesto es un gasto deducible del impuesto a las utilidades de la gestión que corresponde. Los gastos del impuesto a las transacciones que son compensados de acuerdo al decreto 24.051
no pueden ser considerados como gastos deducibles, por eso los tenemos pintados de color rojo. Muy bien, nótese que el mes de diciembre del año 2017 tenemos dos registros. Es decir, tenemos una compensación y un pago. ¿Cómo nos quedan nuestros mayores de IT anticipado? De esta forma. En el mes de abril registramos los 20.000 bolivianos que habíamos pagado anteriormente y vamos compensando a partir del mes de mayo cada mes disminuyendo el saldo de esta cuenta de pago anticipado hasta que el mes de noviembre agotamos el pago de este impuesto. Fíjense también que la cuenta bancaria, o sea, el flujo de efectivo de la empresa solamente se ve reflejado por impuesto a las transacciones los meses de enero, febrero y marzo. Los siguientes meses no existe flujo de efectivo por este concepto, debido a que estamos haciendo la compensación, excepto el último mes que estamos haciendo el pago total del impuesto, una parte compensada y la otra parte en efectivo. En el mes de diciembre tenemos que hacer el pago del total. Nuestro impuesto a las transacciones anticipado, el IT pagado por anticipado con el impuesto a las utilidades compensado, pues se ve de esta forma. Tenemos los 20.000 al inicio y tenemos 20.000 al final. Es decir, hemos registrado correctamente el impuesto a las utilidades, hemos registrado adecuadamente el impuesto anticipado de las transacciones y hemos hecho la compensación hasta el agotamiento. De acuerdo a la norma, de acuerdo al decreto 24.051, en caso de que no pudiéramos hacer el agotamiento de este saldo hasta el cierre de gestión, hasta la declaración y pago de un nuevo formulario, este se consolidaría a favor del fisco, es decir, no podríamos hacer ninguna otra compensación posterior. Bueno, este breve video tiene el objetivo de darles una perspectiva de cómo se hace el registro del impuesto a las utilidades. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.